Buenos días hermanos, buenos días hermanas. Bienvenidos a este tiempo de devocional La Comunidad Contigo. Hoy es jueves 8 de abril y vamos a continuar estudiando este tiempo Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Pero antes de comenzar con todo, quisiera pedirles que oremos. Señor amado, Dios bendito, en el nombre del Señor Jesús, queremos acercarnos a ti, Señor, sabiendo que nos oyes, que estás atento a nuestra oración, Señor, y te agradecemos, Señor. Gracias, Padre, por oírnos. Gracias por prestar atención cuando tus hijos oramos y levantamos nuestras voces, Señor, para comunicarnos contigo. Te agradecemos, Señor. Te pedimos que este tiempo nos ayudes y, Señor, guíanos. En el nombre de Jesús oramos esto. Amén. Hermanos, vamos a dar lectura entonces a Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. La palabra de Dios dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto nos dice Hebreos 1. Hermanos, si hemos puesto atención a esta lectura y observamos estas palabras, podemos fácilmente entender que esta es una descripción tremenda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Este texto nos reta a investigar, nos reta a mirar esa descripción que nos da del Señor Jesús. Y cuando hacemos esto, cuando nosotros investigamos, leemos, no solo nos queda postrarnos en adoración a sus pies del Señor. Quisiera que resumamos, que recapitulemos lo que ya hemos estado viendo hasta este momento. Y hemos visto que Dios nos ha hablado, Él se ha mostrado, se dio a conocer con el fin, con el propósito de que el ser humano llegue a su conocimiento. Pero recordemos, ¿de qué maneras habló Dios en otros tiempos y cuál es su revelación presente? Desde el comienzo del mundo, Dios ha estado hablando, ¿sí? Se ha acercado al hombre en diferentes tiempos, de diferentes maneras. Nos habló sin palabras, ¿no? Esto por medio de la creación, dando a conocer su eterno poder y deidad. Muchas veces nos habló por una comunicación directa, a veces por voces audibles, por sueños, por visiones, otras veces por experiencias. Las distintas formas de revelación que encontramos en el Antiguo Testamento comenzaron con Adán y terminaron en Malaquías. Hermanos, desde Malaquías hasta el tiempo del Señor Jesucristo, más o menos 400 y un poco más de años, hubo un silencio total de Dios. No hubo comunicación divina con el hombre. Todo esto sucedió, nos dice, en otro tiempo, y esta expresión es interesante. Nos indica un periodo diferente, significa un periodo de antaño, no en otros días. No solo significa hace tiempo, sino que describe una acción completa del pasado. Cuando el escritor utiliza esta palabra, es para evitar la connotación, la sugerencia que las revelaciones aún continuaban en el presente. Pero ahora, hermanos, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Eso es lo que nos dice la palabra. La frase traducida postreros días está en contraste con las palabras en otro tiempo. Los postreros días nos hablan de los acontecimientos relacionados con la venida del Señor Jesucristo. En estos versos, hermanos, podemos ver claramente la perfección del Señor Jesucristo. Podemos ver claramente la perfección del Hijo de Dios. Nos enseña que el Señor Jesús es el heredero de todas las cosas. El Señor Jesús es el creador del universo, del mundo y de todo lo que se puede ver.
Nuestro Señor es el resplandor, el brillo de la gloria del Padre. Es la imagen misma de la sustancia, es la imagen expresada de Dios, hermanos. Además, Él es el sustentador de todas las cosas. Él mantiene unido al universo con todo su poder. Lo mantiene unido. Él es el medio perfecto para la purificación de los pecados del hombre. Él borró nuestras iniquidades, borró nuestros pecados con el sacrificio que hizo en la cruz. Todo el trabajo necesario para la redención ha sido hecho por el Señor Jesucristo. Todo, hermanos. Solamente Él puede salvar. Él es el único. La iglesia, hermanos, por si acaso, no salva. Ninguna cantidad de buenas obras salva. Solamente el Señor Jesucristo salva. Él ascendió hasta los cielos y está sentado a la diestra de Dios en las alturas. Saben, hermanos, Él tiene una posición en el cielo que es mayor a la de los ángeles, que es mayor a de todas las huestes espirituales. Es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios que a través de Él Dios nos ha hablado, Dios se ha acercado a nosotros. Hermanos, es Dios hablando al hombre por medio de su Hijo. Y esto es algo espectacular. Ahora, no es algo insignificante. No es una pequeña cosa cuando nosotros decimos que Dios nos ha hablado por la palabra hecha carne. La palabra encarnada es Dios mismo en carne humana, hablando a los hombres a través de la persona del Señor Jesús. Quisiera que consideremos unos minutos la lectura que encontramos en Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, y luego vamos a dar lectura al verso 4. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, y luego el 14. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad, hermanos. La palabra verbo, usada en este texto, comienza con una mayúscula. Esto nos indica que el verbo es más que una palabra que se emite, ¿no? Es más que solo algo que nos delata, ¿sí? Esa palabra verbo es más que una palabra hablada como silla, libro o algo por el estilo, ¿sí? La referencia es a una palabra personal, a un título dado al Hijo de Dios. El texto nos indica que el Verbo, el Señor Jesucristo, existía desde el principio, indicando su existencia eternal. Estos versos nos muestran su comunión íntima con Dios. La idea es que Él estaba cara a cara con Dios, y Él era y es Dios, sin lugar a dudas, ¿sí? Estos versos muestran la deidad de nuestro Señor. Además nos enseña que aquel verbo, ¿no? Ese verbo que estaba cara a cara con Dios, en intimidad con Dios, ese verbo fue hecho carne. Es decir, nos muestra el ingreso, ¿sí? Y acentúa la entrada del logos, del verbo, a la vida de la tierra, indicándonos que Él, siendo Dios, hermanos, siendo Dios, se hizo lo que no era. Y saben, esto fue un acto voluntario, por amor. Totalmente se hizo hombre para caminar entre la humanidad. El Señor Jesucristo habitó. Y la idea de esa palabra habitar es que el Señor plantó, ¿sí? Levantó su tienda, su tabernáculo entre los hombres. Y aún en su estado encarnado, los hombres pudieron ver su gloria. El Señor Jesucristo encarnado, hermanos, reveló, mostró, dio a conocer a Dios de una forma que ningún otro podía revelarle. De hecho, la gloria de Dios resplandecía en la persona de Jesús, resplandecía en la persona de nuestro Señor, en la persona del unigénito del Padre. Su gloria fue la muestra de esa relación única que tenía el unigénito con el Padre. Era Dios y es Dios.
En estos versos el apóstol Juan nos dice que vimos. Y la idea de esa palabra vimos es que explica la experiencia de ver al Señor entre ellos. Fue un verdadero espectáculo, hermanos. Sí, fue una exhibición de la gloria de Dios, del Shekinah de Dios. Y lo mismo podemos decir ahora todos nosotros, los creyentes, ¿no? La experiencia de tener al Señor Jesús en nuestras vidas es algo espectacular, es una maravilla, hermanos. Y aunque nuestros ojos no lo puedan ver, ¿no?, seguramente podemos experimentar el milagro de tener una nueva vida. Podemos entender que Él está cada momento, a cada instante, a cada paso que nosotros damos. Él está ahí. Y eso es algo especial para nosotros. Hermanos, nosotros podemos ver a ese Hijo de Dios, a ese Dios que estaba lleno, estaba rebalsando, desbordando de gracia y de verdad. Y estamos plenamente convencidos que el unigénito del Padre, el Verbo, fue y es la manifestación total de la deidad de Dios. Y esto se relaciona con dos nombres dados a Jesús. El profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, vamos a dar lectura. Isaías 7, 14. Dice así la palabra: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sí? También, por otro lado, vemos que el ángel, en Mateo 1:21, habló a José. Mateo 1:21, dice así la palabra de Dios: y dará a luz un hijo, y le llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Eso le dijo el ángel a José. ¿Sí? Él le dijo esto. ¿Sí? El nombre de Jesús, hermanos, significa Salvador. Y el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Y saben, es muy importante, sumamente importante, que nosotros podamos entender esta verdad. El Hijo de Dios no trajo un mensaje de Dios a los hombres. No es así. Más bien, Él es el mensaje de Dios para los hombres. Su mensaje no está únicamente en lo que dijo, sino en lo que Él es. Claro, hermanos, por supuesto que sus enseñanzas son importantes, pero si Él no fuera Emmanuel, o sea, Dios con nosotros, en su misma naturaleza, solo hubiese sido un profeta más quien habló el mensaje de Dios a los hombres. Pero no fue así. El Señor Jesús era mucho más que esos profetas. Él podía decir con toda verdad, con toda autoridad: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Él podía decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él podía decir: yo y el Padre, uno somos. Él podía decirlo. La explicación de la Biblia, de la doble naturaleza del Señor Jesús, el hecho de que era Dios y al mismo tiempo humano, se encuentra en 2 Corintios capítulo 5, 19. Segunda a los Corintios 5, 19. Dice así la palabra de Dios: porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dios estaba en Cristo. Esto significa, hermanos, no existe distinción entre Dios y el Señor Jesucristo. ¿Sí? Por cuanto todo lo que agradó al Padre, el Señor Jesús lo hizo. Al Padre le agradó que Él habitase en la plenitud de la deidad. Aquel hombre que era entre los hombres, al mismo tiempo era Dios en carne humana, hermanos. Es un misterio, ¿sí?
pero es un misterio verdadero que nos relata la palabra de Dios. Las palabras del Señor Jesucristo encarnado van de acuerdo con su naturaleza. Una y otra vez Él testificó que las palabras que Él hablaba eran las palabras de Dios. Escuchemos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 17. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 6 y 8. Así dice la palabra de Dios. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora has conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y las han conocido verdaderamente, que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Eso es lo que dice la palabra en Juan capítulo 17, versos 6 y 8. El versículo 17 más vamos a dar lectura. Dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso es lo que dice. Las cosas que el Señor Jesús habló, las cosas que Él enseñó, eran las mismas palabras, eran el mensaje de Dios. Sus palabras iban de acuerdo a su naturaleza, hermanos, ¿sí? Iban de acuerdo a lo que Él era, ¿sí? La perfecta revelación de Dios para el hombre. Por eso en el Nuevo Testamento se insiste que el hombre debe escuchar el Evangelio del Señor Jesús para que Dios en su bondad, para que Dios en su misericordia extienda la salvación al hombre. Hermanos, no hay otro camino a Dios. Nuestro Señor Jesús dijo en Juan 14:6, Él dijo así: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los apóstoles, hermanos, también se unieron a las voces y al testimonio del Señor Jesús cuando dijeron: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí? En 1 Juan capítulo 5, verso 11 y 12, dice así la palabra de Dios. 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y el versículo 10 de este mismo 1 de Juan capítulo 5, 10 dice: el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es la última y mejor revelación de Dios para nosotros. Aquellos quienes rechazan al Señor Jesús, rechazan la revelación de Dios. Y saben, van a recibir castigo, ¿sí? Dios, hermanos, nos ha hablado por su Hijo, la palabra encarnada. El propósito de todo esto es que Dios nos ha hablado. Dios se ha acercado al hombre. Él se ha dado a conocer, Él se ha revelado en estos últimos tiempos por nuestro Señor Jesucristo. Hoy, hermanos, más que nunca, Dios sigue hablando. Vamos a orar. Señor amado, Dios bendito, gracias, Padre, porque después de que nos has hablado de muchas maneras, en otros tiempos, Señor, por muchas personas, de muchas formas, ahora, en este tiempo, te has dignado mostrarte, revelarte. Has mandado tu palabra hecha carne, Señor, para que nosotros podamos disfrutar de Él. Para que nosotros, escuchando el Evangelio y en tu misericordia, Señor, llegamos a ser hijos de Dios. Padre, muchas gracias. Te damos gracias, Señor, porque nos has dejado tu Biblia. Nos has dejado y nos has dado y tenemos como Señor y Salvador a Jesús, tu Hijo.
Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, buenos días. Que el Señor Jesús los bendiga. Hasta la próxima semana.